Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, en el que tenemos el honor de recibir al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, don José Manuel García Margallo, al que va a presentar don Xavier García Albiol, candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Xavi, la tribuna es suya. Muchas gracias, buen día, buenos días a todos y a todas. Ministro de Exteriores, amigo José Manuel García Margallo, ministro de Interior, delegada del Gobierno, y a todos, empresarios, miembros del cuerpo consular. Gracias por estar esta mañana aquí y sobre todo también gracias al Foro Nueva Economía por darnos esta oportunidad de poder expresar una visión desde Cataluña, una visión de Europa por parte del ministro desde Cataluña, que creo que es muy importante. Posiblemente, me toca presentar al ministro García Margallo, posiblemente estamos hablando de uno de los ministros más brillantes del actual Ejecutivo, evidentemente también como Jorge Fernández Díaz, que nos acompaña, ¿no? Pero sí que quiero señalar que es una persona, como digo, brillante, pero sobre todo destacar el aspecto de hombre dialogante. Y en política el diálogo siempre es importante, pero más en unos momentos convulsos, en unos momentos intensos como los que está viviendo nuestro país en estos instantes. Algunas veces, motivados por la actualidad política, desde Cataluña, aquellos partidos que pretenden romper Cataluña del resto de España se preguntan y critican: ¿por qué el ministro de Exteriores habla tanto de Cataluña? ¿Por qué opina tanto sobre lo que está sucediendo en Cataluña? Yo creo que hay dos grandes motivos. El primero, porque faltaría más. Cataluña forma parte del proyecto que es España y, por tanto, como ministro y como español tiene derecho a pronunciarse. Pero también, y este aspecto lo quiero destacar, porque estamos hablando de una persona que posiblemente es la que mejor conoce las consecuencias de una ruptura de Cataluña del resto de España, de una hipotética independencia, qué consecuencias tendría frente a la Unión Europea. Por tanto, estamos hablando de una de las voces más autorizadas que puedan haber posiblemente en este país, si no decir la que más, sobre las consecuencias de esa hipotética ruptura. Pero también estamos hablando de una persona que conoce a la perfección, ahora está hablando de las consecuencias, pero también conoce a la perfección la opinión de las cancillerías de toda la Unión Europea. Y no tan solo en el ámbito europeo, sino la opinión de lo que está ocurriendo en Cataluña y por derivada en España a nivel internacional, más allá del ámbito de las fronteras de la Unión Europea. Por tanto, ministro, sigue opinando, sigue dando tu opinión sobre lo que ocurre en Cataluña y sobre todo ante un foro tan ilustrado como el de hoy, de las consecuencias de la misma. Hoy hemos podido ver en los medios de comunicación que aquellos que apuestan por la ruptura están excitados, están contentos, hablando de política internacional, y están contentos porque un grupo de 5 congresistas de Estados Unidos, el vicepresidente de la subcomisión de no sé qué del Congreso de los Diputados, 5 se han pronunciado a favor del procés. Me parece legítimo y me parece que cada uno tiene su derecho, pero es curioso que hagan especial hincapié en lo que puedan decir 5 congresistas de los Estados Unidos, y cuando la semana pasada Angela Merkel en alemán o Cameron en inglés
o en francés o en italiano, les han dicho por activa y por pasiva los primeros ministros que una Cataluña fuera de España quedaría automáticamente relegada más allá de las fronteras de la Unión Europea, hacen oídos sordos. Y esto es la prueba y la evidencia más clara de que en Cataluña está sucediendo un hecho grave que al final los hombres y mujeres de Cataluña acabaríamos pagando las consecuencias. Y ya para finalizar, decir, ministro, que algunos te quieren hacer la competencia. Te quieren hacer la competencia porque hemos leído en las últimas horas una entrevista en un medio de comunicación extranjero a un presidente más, diciendo muy claro que quiere crear un ministerio de exteriores para Cataluña y un ejército para Cataluña. Esto no es ninguna broma, esto lo ha declarado en un medio de comunicación extranjero el aún presidente más. Yo le quiero decir al presidente más que más le valdría y más se lo agradeceríamos los catalanes que ese dinero que piensa destinar, ese dinero que piensa dedicar a ese ministerio del exterior o a ese ejército, lo dedicara a lo que son las prioridades reales de los catalanes. Y las prioridades reales en estos momentos son que se sean creando ocupación, que los hospitales no tengan que cerrar plantas en agosto porque no hay médicos para operar, o que los niños, en lugar de tener que estar estudiando en escuelas públicas con barracones, estudiar en unas condiciones legítimas y dignas. Por tanto, ministro, mucho ánimo a seguir opinando y a seguir trabajando en favor de Cataluña y de España. Gracias. Me van a permitir que, alterando el protocolo, me dirija en primer lugar a Xavi García Albiol para decirle que, como siempre, estamos a tus órdenes en la campaña que empieza a empezar. Gracias también a José Luis por habernos permitido dirigirnos a esta concurrencia a hablar de un tema tan candente y tan difícil como son las elecciones del 27 de septiembre. Gracias al ministro de Interior, a la presidenta, a todos ustedes por estar con nosotros esta mañana. Decía Xavi Albiol que muchas veces se ha criticado que sea el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación uno de los ministros que más haya abordado el tema de Cataluña. Y quiero decir que es verdad que he sido de los ministros que más lo ha hecho. Nada más tomar posesión, el 23 de diciembre del ya lejano 2011, señalé a los que iban a ser mis colaboradores que este iba a ser probablemente el tema más difícil con que nos íbamos a enfrentar desde el Gobierno. Y tuve una respuesta entusiasta por parte de diplomáticos y personas que no pertenecían a la carrera diplomática, que sobre una base estrictamente voluntaria se han venido reuniendo desde entonces, finales del 2011, todos los viernes para reflexionar sobre este tema. Y les llamé a filas, les llamé al somatén para este tema, por tres razones, algunas de las cuales las ha dicho Xavi García Albiol. En primer lugar, porque soy español y nieto de catalana para más señas y me importa enormemente España y no concibo España sin Cataluña. En segundo lugar, porque formo parte de un gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, que está absolutamente comprometido, como no podía ser de otra manera, con la unidad de España. Y en tercer lugar, lo ha dicho Xavi, porque la viabilidad de una Cataluña independiente depende de dos cosas: del reconocimiento internacional, del reconocimiento por parte de Naciones Unidas y de la pertenencia a la Unión Europea. Y esas dos cosas forman parte de mi departamento. Y cuando empecé a redactar las notas para esta intervención, que considero una de las más importantes que he tenido a lo largo de estos años, me tropecé con una cita de Ramon Llull, que dice, y cito literalmente: si la fe y la razón salen de las manos de Dios, no puede haber entre ambas incompatibilidad.
La meta que una y otra persiguen es la misma: la verdad, que es lo único que nos hará libre. Y de lo que se trata en esta campaña, en estos momentos finales de campaña, es decir la verdad y nada más que la verdad. Y tengo que empezar a decir que los responsables de la Generalitat que están al cargo del proceso están haciendo serias economías con la verdad, como tendré ocasión de señalar cuando hable de Naciones Unidas y cuando hable de la Unión Europea. Pero antes me van a permitir que comparta con ustedes una pregunta. ¿Dónde estamos? Estamos en unas elecciones autonómicas, que es lo que permite la Constitución y el Estatuto, que en una especie de alquimia política se quieren convertir en plebiscitarias, pero no siguiendo las normas que regirían unas elecciones plebiscitarias, porque ahora la nueva doctrina es que no se cuentan los votos, sino que se cuentan los escaños. Y dando un salto más hacia la irracionalidad, se dice que bastaría un escaño más, una mayoría simple, para avanzar hacia esa declaración unilateral de independencia. Cuando lo cierto es que el artículo 222 del Estatuto de Autonomía de Cataluña dice que para reformar los títulos primero y segundo se necesitan 2/3 del Parlamento. Me recuerda aquello que leí en mis tiempos de estudiante de las leyes de Parkinson, que decían que en una reunión de un consejo de administración de una empresa, para saber si se techaba el parking, se tardó 3 horas y se decidió que eso tendría que aprobarse por mayoría cualificada. Pero para disolver la empresa se tardaron 2 minutos y se decidió que bastaría una mayoría simple. Y la tercera singularidad, que no se ha presentado en el mundo occidental y no se ha presentado en España desde 1934, es que quien dirige una campaña para quebrar, para romper, para violar el orden constitucional, no son los partidos políticos. Es un órgano que gobierna, existe por imperativo de esa Constitución y esos estatutos que son su fuente de autoridad y que ahora quieren negar. ¿Cómo se están abordando, segunda pregunta, estas elecciones? Hablaba citando a Ramon Llull de Fe y Razón. Y hemos de admitir que todos estamos con fe y razón. Aquí hay toneladas de sentimiento por un lado y por otro. De sentimiento de los que quieren la separación porque creen que es lo mejor para Cataluña, y los que creemos que eso sería un desastre para Cataluña y que nunca estará mejor Cataluña que en España, en Europa y en la comunidad internacional. Y la prueba de que esto tiene toneladas de sentimiento que a veces nublan la razón me van a permitir que repita otra cita. Una cita de Luis Companys, el 10 de julio de 1934 en Vendrell, que podría ser repetida aquí por cualquiera de los que abogan por la secesión. Dijo entonces Luis Vendrell: el alma inmortal de nuestro pueblo se alzará como una hostia santa y yo os diré: hermanos, seguidme, y toda Cataluña se pondrá en pie. Muchos catalanes, y especialmente los más jóvenes, han hecho de la secesión, de la independencia, su Ítaca particular. Como nosotros, los más talluditos, hicimos de la recuperación de las libertades y de la transición a la democracia nuestra aventura vital. Y por eso no hace falta, me lo han recordado a la entrada, que yo trate esto con afecto, con toneladas de afecto. ¿Por qué se plantean las elecciones en estos términos? ¿Por qué se intentan desvirtuar en las elecciones que en principio están destinadas a elegir el Parlamento de Cataluña a unas elecciones en que lo que se discute es la independencia? En pura lógica, debíamos estar discutiendo si los catalanes quieren más o menos más, si quieren revalidar el gobierno o cambiar el gobierno. La discusión no se plantea en estos términos, se discute más o menos independencia. Y hay una constante histórica, que es que la secesión se plantea siempre en aquellos momentos, lo decía Cambó en el 27, en que España atraviesa por una fase de debilidad. Así se planteó en 1640, coincidiendo
con la caída, con el desplome del sistema comercial hispanoamericano y con la secesión en Portugal. Así se planteó en 1711 en lo que fue una guerra de sucesión y no una guerra de secesión, en lo que fue una guerra europea en que se disputaba el dominio entre Habsburgos y Borbones y en ningún caso una guerra de Cataluña contra España o de España contra Cataluña. Así se planteó después del desastre de 1938, en 1931 con la declaración de Macià, cuando la República daba sus primeros pasos, y en 1934 coincidiendo con la Revolución de Octubre. Otra declaración de independencia desde el órgano, entonces encargado de gobernar, la Generalitat de Cataluña. Y la historia nos dice también que jamás se ha producido la independencia, no se ha producido la secesión, pero que en ese viaje hemos perdido todos, Cataluña y el resto de las Españas, o las otras Españas, como le gusta llamar a Muñoz Machado. En 1640, la aventura secesionista, después de 11 años bajo soberanía de Luis XIII, se saldó con la pérdida del Rosellón y la Cerdaña. En 1711, la guerra de sucesión se saldó con la pérdida de todos los territorios aragoneses en Italia. En 1934 se pudieron las simientes que se llevaron 2 años después la incipiente República Española. Todos los libros que del tema hablan, desde Vicens Vives, desde Pierre Vilar, desde Tries Bejarano, Almiral y los orígenes del catalanismo, subrayan que estas aventuras siempre se han saldado en un fracaso para unos y para otros. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se vuelve a replantear algo desde que no se había hablado desde 1934? La respuesta es la crisis, que explica los populismos en toda Europa y en España y que explica la demanda de secesionismo en Cataluña. Me explicaré. La crisis de 2007 es la crisis más aguda, más seria que ha sufrido Occidente desde 1929. Y esa crisis fue especialmente severa en España por la concurrencia de 3 cosas. Un endeudamiento masivo de empresas y familias, una burbuja inmobiliaria que explotó con estrépito y pérdida de competitividad. Y eso determinó pérdida del Producto Interior Bruto, pérdida de empleo, desequilibrios externos y desequilibrios en cuentas públicas y la prácticamente quiebra del sector financiero. Y las administraciones públicas, todas las administraciones públicas, tuvimos que hacer un esfuerzo de consolidación fiscal. En Román Paladino, apretarnos los cinturones hasta que se nos veían los dientes. Y cuando llega un momento en que hay que pedir sacrificios a los ciudadanos, lo más sencillo es desplazar la responsabilidad a los otros, en términos sartreanos. Y el gobierno de la Generalitat, en vez de coger el toro por los cuernos, lo que decidió es cambiar la música. Ya no quería que se hablase de su gestión, de los ajustes presupuestarios, de los recortes que todos nos hemos visto obligados a hacer. Vamos a hablar de otra cosa para que no se hable de eso. Ninguna responsabilidad en lo que había pasado, en las políticas día a día del tripartito o del gobierno de Mas. La versión laica de los santos inocentes. Ellos son inocentes, todos los demás somos culpables. Y vistos a buscar soluciones, hay que, ya que al presidente Mas y a mí nos gustan mucho navegar, especialmente en nuestras aguas, hay que balizar, saber qué es por dónde se puede navegar y por dónde no es aconsejable navegar. Y aquí entro en lo que decía Xavi Albiol. Vamos a hablar de reconocimiento internacional y vamos a hablar de Unión Europea. Pero vamos a decir todos la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Para que un Estado sea Estado, es decir, para que sea un sujeto de derecho internacional, hacen falta 3 cosas: territorio, población y reconocimiento por las Naciones Unidas. ¿Cómo funciona el reconocimiento en Naciones Unidas? ¿Cuáles son los trámites? Hay 2. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, donde España está sentada, y se requeriría para ese reconocimiento en esta fase inicial 9 votos y ningún veto. Superado ese trámite, sería la Asamblea General de Naciones Unidas, donde estamos sentados 193 estados,
los que tendrían que aprobar el reconocimiento de ese non nato Estado por 2/3 de los miembros sentados. ¿Qué es lo que nos dice la experiencia? La experiencia nos dice que en Naciones Unidas prima siempre el principio de integridad territorial, la aversión por la secesión, salvo en 3 supuestos: territorios coloniales, territorios ocupados militarmente y territorios donde no se reconozcan los derechos y libertades básicas a sus ciudadanos. En todos los demás no hay reconocimiento posible. Y no es una moda pasajera. Siempre en la norma jurídica hay que preguntar por qué la norma dice lo que dice y no otra cosa. Dice lo que dice porque los estados modernos, los fundadores de Naciones Unidas, tenían serias reticencias a las secesiones unilaterales. Pero también la tenían los países que accedieron a la colonización, los países nuevos. ¿Por qué? Porque eran conscientes que sus antiguas metrópolis podían tener la tentación de separar las partes más ricas del territorio para gobernarlas con mando a distancia. Eso es lo que pasó en Bélgica con Katanga, y cuando se produjo la independencia de Argelia de Francia, los franceses tuvieron la seria tentación de crear un departamento en el norte que siguiese bajo soberanía francesa. Y eso es exactamente lo que nos enseñan las experiencias más recientes. Hay territorios que se han extendido, territorios que pretenden ser estados, territorios que tienen el reconocimiento de muchos países, pero que no han alcanzado el reconocimiento de Naciones Unidas en su conjunto, que es el que vale. Palestina tiene 130 estados que lo reconocen. No es un estado a efectos internacionales. La llamada República Árabe Saharaui Democrática, el antiguo Sáhara español, tiene 50 reconocimientos y no es un estado. Osetia y Abjasia, que se separaron de Georgia en 2008 y que están apadrinadas por un miembro permanente del Consejo, como es Rusia, tiene los siguientes y destacados apoyos: Venezuela, Nicaragua, Nauru y Tuvalu. Transnistria, ninguno. Lugansk y Donetsk, también amparados por Rusia. Ni un solo reconocimiento internacional, a pesar de que los referéndums de secesión, las declaraciones de independencia, fueron apoyadas por el 96% de los votantes en Lugansk y por el 89% en Donetsk. ¿Cómo están las cosas ahora? En el Consejo de Seguridad nos sentamos 15. Yo creo que una Cataluña independiente no tendría ni un solo voto. Rusia no le gustan las aventuras separatistas porque tiene Chechenia. China le gustan menos porque tiene Taiwán, Tíbet y Xinjiang. El Reino Unido y Francia han dicho lo que han dicho en francés y en inglés. Y en Estados Unidos, por cierto, felicito a los representantes de la Generalitat porque es verdad que ha sido el mayor éxito internacional que han cosechado en una campaña. Han logrado la abrumadora aprobación del 1.1% de los miembros de la Cámara de Representantes. Les parecerá poco, pero lo más que han conseguido y hacen bien en celebrarlo. Segundo lugar, pertenencia a la Unión Europea. Si parece probado que una Cataluña independiente en virtud de una declaración unilateral contraria al ordenamiento constitucional recorrería muy poco camino, si alguno, en Naciones Unidas, en la Unión Europea las cosas todavía están más claras. El artículo 4, lo conocen ustedes, del tratado dice que la organización territorial pertenece al Estado miembro, y el artículo 49 del mismo tratado dice cómo un nuevo Estado tiene que caminar para ser miembro. Primero tiene que acceder a la condición de candidato. Y el artículo 49 empieza diciendo los Estados europeos. Y aquí me van a permitir que recuerde la anécdota de un sacristán que decía: las campanas no suenan por 13 razones. La primera, porque no hay campanas, sobran las otras 12. Y si no se trata de un Estado, es obvio que no hay reconocimiento. El otro día, Oriol Junqueras, con el que coincidí en el Parlamento Europeo, preguntaba a Merkel que le dijese en qué directiva se decía
que un Estado nuevo no tendría que pedir su adhesión a la Unión Europea porque quedaría excluido. Y aquí tengo que dar la razón al presidente Mas. Nadie se atrevería a expulsar a una Cataluña de 7,5 millones de la Unión Europea. Nadie se atrevería a expulsar porque no habría caso. Estaría autoexcluida desde el minuto 1. Y esa es la respuesta que Oriol Junqueras pide a Mas. Y como no me gusta la tradición oral, aunque sea democristiano, me van a permitir que les lea una respuesta escrita a 3 preguntas. No las cito, están aquí, pero a las 3 preguntas dice la Comisión así. La CE, lo que entonces era la Comunidad Europea y la Unión, se constituyeron mediante los tratados pertinentes entre los Estados miembros. Estos tratados se aplican a los Estados miembros, artículo 299 del Tratado de la Comunidad Europea. Cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de este Estado, por ejemplo, porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado. En otras palabras, una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación con la Unión. Y desde el día de su independencia, los tratados ya no serán de aplicación en su territorio. La moraleja es que una Cataluña, fruto de una declaración unilateral de independencia, quedaría fuera de Naciones Unidas, no tendría la obligación de constituir un Estado porque estaría también fuera de la OTAN, estaría fuera de la Unión Europea, estaría en ningún sitio. Cuando explico estas cosas me dicen que no se trata de amenazar, y obviamente no se trata de amenazar, se trata de advertir. Yo cuando un hijo mío coge el coche le digo esa carretera lleva directamente al precipicio, por tanto no la cojas. No le estoy amenazando con que se vaya al precipicio, estoy previniendo porque le quiero para que no haga semejante cosa. Siendo esa la base de partida y no otra, por tanto, cualquier discusión que parta, que intente saber cómo estamos, en la hipótesis de que Cataluña formase parte de Naciones Unidas y de la Unión Europea es falsa, porque no hay campanas. Lo que aquí se trata de decidir, ¿queremos una Cataluña independiente fuera de todas estas organizaciones? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio con tal de separarnos de España? ¿O queremos buscar un acomodo en España, en la Unión Europea y en el mundo? Para eso es bueno volver la vista atrás y decir cómo le ha ido a Cataluña desde que entramos en la Unión Europea. Y es obvio que no es el momento más brillante para hacer ese análisis, estamos en una crisis, pero a pesar de que todavía no hemos salido del todo de la crisis, los resultados son los que voy a decir, con luces y con sombras, como en cualquier país o como en cualquier comunidad autónoma. A día de hoy, después de la crisis, Cataluña, y es un orgullo decirlo, es la primera comunidad autónoma por Producto Interior Bruto. La renta media de los catalanes es un 20% más que la media nacional. Es la primera incluso en estos temas de penuria por número de ocupados y tiene 3 puntos menos de desempleo que la media nacional. Es la primera en importaciones, en exportaciones y en recepción de turismo. Esas son las luces de un camino que nos ha ido bien a todos los españoles estando en la Unión Europea, pero que ha ido especialmente bien para Cataluña y también para mi comunidad, para Valencia, que también es una comunidad exportadora, diversificada, que mira afuera. Pero ha habido sombras. No es cuestión de buscar responsabilidades ahora. Desde luego, sí he de decir que santos, inocentes y vírgenes, las justas. Aquí todos tenemos responsabilidades. Cataluña es la segunda comunidad autónoma en términos de déficit comercial. Por cierto, que su gigantesco déficit con terceros países lo compensa con el superávit que tiene con el resto de España. El superávit se alcanza de esta manera y tiene un déficit público, el déficit público más abultado, consecuencia de la gestión de los gobiernos anteriores, y la deuda más alta en términos absolutos, el 32% de su Producto Interior Bruto. Y cuando uno tiene esta situación,
Cuando uno quiere arrancar un nuevo camino y tiene una mochila como una deuda acumulada y un déficit comercial, tiene que saber qué tierra prometida está prometiendo a los que les pide el voto. Pero vuelvo al hilo del discurso. Esta es la situación. Y ahora hay que analizar por qué se ha producido una desafección de una parte de la sociedad catalana. Porque sería un enorme error, si queremos entendernos, y créame que el gobierno de Mariano Rajoy quiere que nos entendamos, saber qué es lo que ha alimentado el motivo de desafección y analizarlo con absoluta frialdad, para entrar luego a decir cuál es el futuro, qué futuro podemos construir juntos. El primer motivo de desafección, por cierto, hay un libro, lo citaré tal como es, y me perdonarán la expresión, de Arturo San Agustín, que hice cuando se jodió lo nuestro, que explica cuáles son los motivos de desafección. Y el primero es la sentencia constitucional del Estatuto de Autonomía. Exactamente igual que pasó con la Ley de Contratos de Cultivo en 1934. Fue la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales el que constituye, en visión de algunos historiadores, el origen de la rebelión militar de Companys en Cataluña. Y solamente quiere decir dos cosas. El agravio o los agravios de existir no son imputables ni al Gobierno ni al Estado, ni entonces ni ahora. Son imputables al Tribunal de Garantías Constitucionales y al Tribunal Constitucional. Y subrayo que la Generalitat aplaude, acepta y loa las sentencias del Tribunal Constitucional que le favorecen, pero ya no le parece tan bien las que le perjudican. Y naturalmente, para un árbitro, el tener que arbitrar en esas condiciones no es fácil. En segundo lugar, estamos hablando de una cuestión jurídica, no estamos hablando de una cuestión política. En este caso se anularon 14 artículos. Por cierto, yo he preguntado muchas veces cuando me dicen que ese es el gran agravio, díganme ustedes cuáles son los artículos que el Tribunal Constitucional anuló. Y la respuesta ha sido muy baja. Pero en cualquier caso, haya sido o no acertado el procedimiento, lo que es evidente es que en ningún caso una sentencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales o del Tribunal Constitucional justifica algo tan traumático como una secesión. El que el café está frío no te autoriza a decirle a tu mujer que ahí se queda y que vaya recogiendo los bártulos. El segundo tema son las inversiones públicas. Y en las inversiones públicas hay que precisar, a todos nos parecen pocas las inversiones públicas que ya se hacen en nuestras comunidades autónomas, y mucho más cuando en una situación de crisis hay que recortar. Pero lo cierto es que en términos de stock acumulado, desde la entrada de España en la Unión Europea, Cataluña es la primera comunidad autónoma en términos de inversiones en infraestructuras, 33.000 millones de euros entre 86 y 2015. Y es también la primera en inversiones tan relevantes como las inversiones de I+D+I. Estatuto de Autonomía, inversiones, lengua y cultura. En materia de lengua y cultura, cualquiera que tenga la paciencia de leer los miles de textos que se han escrito sobre Cataluña, y son muchos porque Cataluña es extraordinariamente importante, tendrá que admitir que nunca la lengua y la cultura catalana han sido tan defendidas, tan expandidas y tan queridas y admiradas por el resto de España. Lo decía el artículo 149.2 de la Constitución, una enmienda que yo tuve ocasión de propiciar en aquel momento desde el Ministerio de Cultura, que habla del servicio a la cultura como un deber del Estado y otro deber, la comunicación de las distintas culturas autónomas. Como ya desde pequeñito yo apuntaba al respeto a las lenguas y culturas de todas, de la vasca, de la catalana, de la valenciana, de la gallega. En la Ley de Acción Exterior incluimos dos artículos, el artículo 25 y 26, que obligan a todo el Estado, a todas las administraciones, a defender todas las lenguas y culturas españolas, todas las lenguas y culturas españolas. Y el Cervantes, que depende de mi ministerio, ha realizado desde entonces muchos convenios con distintas instituciones culturales, entre otras con el Ramon Llull, que nos han permitido realizar
483 actividades de defensa de la lengua y la cultura catalana fuera entre 2011 y 2015. En nuestra red internacional de bibliotecas hay 19.144 obras en catalán. Créanme que las cuento todas, porque dado el presupuesto que me da el ministro de Hacienda, tengo que saber en qué me gasto el dinero. En enseñanza de la lengua, 141 cursos en catalán. Y tenemos los encuentros de Verines, que es una iniciativa en donde se reúnen Etxepare, la Academia Galega, el Ramon Llull y todas las instituciones culturales. Habrá que hacer más, y cuando hable del futuro lo diré, pero eso es lo que hay. Y voy a hablar de un motivo de agravio, de desafección, en este memorial de Greuges, en el que hay que hacer algo porque está mal, que es el sistema de financiación. El sistema de financiación que aprobó el entonces gobierno de Rodríguez Zapatero en 2004 y que fue saludado por el conseller de Hacienda francés Homs, no este, el anterior, y porque el seller en cap, que era Artur Mas, dijo que ese sistema de financiación era el mejor que nunca podía haber soñado Cataluña. Cuando se renueva en 2009, es el entonces presidente de la Generalitat, el señor Montilla, el que dice exactamente lo mismo. Las cosas han ido mal luego, porque era un sistema basado mucho en el ladrillo, y hemos sufrido todas las comunidades autónomas. La mía, Valencia, la que más. Pero es verdad que el sistema es radicalmente malo, y radical quiere decir de raíz, porque es un sistema que se basa en que la autoridad autonómica, la Hacienda autonómica, gaste sin freno porque depende de las transferencias de Madrid. Eso hay que cambiarlo por otro sistema, pero luego hablaré de ese tema. ¿Qué nos toca hacer? Porque el 27 amanecerá, el sol saldrá y tendremos que volvernos a sentar y tendremos que hablar y tendremos que dialogar y tendremos que hacer frente a la frustración que aquellas creído en un proceso de independencia imposible tengan esa mañana. En mi opinión, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos legitimidad recíproca. No es más catalán el que quiere la independencia que el que quiere una Cataluña en España, en Europa y en Naciones Unidas. Yo viví la primera parte de mi vida oyendo que formaba parte de la anti-España por el hecho de que yo no era partidario, no comulgaba con el régimen de Franco. Y si había algo que me dolía es que me considerasen parte de la anti-España, porque si hay algo en lo que creo es en España. Y no es anticatalán el que advierte el camino que se nos está proponiendo por los mesías del siglo XXI no nos lleva a ningún sitio. En segundo lugar, hay que reconocer que la historia de España ha sido una historia fundamentalmente castellana. Y hay que revisar desde un punto de vista historiográfico para incorporar a las otras nacionalidades y comunidades autónomas que han formado parte de España, que han hecho España desde 1469. Lo decía ya Despuig en los coloquis, en un texto del siglo XVI, que decía casi todos los historiógrafos castellanos están en lo mismo de querer identificar Castilla con España. Y España no es Castilla, es mucho más, y sobre todo es Cataluña. Y lo decía el conde de Luna, unos siglos después. No les parece a los castellanos que puede haber otro gobierno, sino el que ellos conocen y el modo de que ellos lo quieran. Tercera premisa es reconocer que hay dos realidades innegables, como decía Cambó. Una indudable realidad catalana y una realidad hispánica de la realidad catalana. Yo aquí estoy mucho más cerca de Cambó que de Rovira y Virgili. Y cuando te encuentras con dos realidades innegables, incontestables, que hay que reconocer, se pueden hacer, decía Cambó, tres cosas. Considerar incompatibles los dos hechos, el catalán y la hispanidad de Cataluña, lanzándose uno contra otro con primera solución. Considerarlos compatibles y armonizables, buscando una coordinación de la que resulten ambos favorecidos. Y finalmente la tercera solución, la solución actual, se refería al 27, pero es extrapolable ahora, de mantener el resquemor constante durante algún tiempo más.
Y decía Cambó que a las dos políticas que se habían puesto en práctica hasta entonces, lo que él llama literal el asimilismo y lo que él llama, y sigue llamaba, el separatismo, no llevaban a ninguna parte. El asimilismo decía: quiero destruir el hecho diferencial catalán. El separatismo quiere suprimir el hecho de la unidad española de la manera más radical en lo que afecta a Cataluña, separándola de España. No creo en ninguna de las dos soluciones. Les voy a contar una anécdota. En ese libro, escrito en el 27, en la dictadura de Primo de Rivera, se prohibió la señera. Y Alfonso XIII, cuando vino a Barcelona, dijo: detrás de cada ventana cerrada veo una señera. Intentar desconocer el hecho catalán es conducir a Cataluña y España al desastre. Intentar separar la realidad catalana de la realidad hispánica es conducir Cataluña y España al desastre. Y si queremos reconocer la realidad catalana, me van a permitir otra cita de Vicens Vives. Dice: el primer resorte de la psicología catalana no es la razón, como en los franceses, la metafísica, como en los alemanes, el empirismo, como en los ingleses, la inteligencia, como en los italianos, ni la mística, como en los castellanos. En Cataluña, el móvil primario es la voluntad de ser. Y si queremos reconocer esa voluntad de ser, tenemos que encajar el hecho catalán en términos constitucionales en la realidad hispánica. Se ha dicho que el gobierno de Mariano Rajoy no quería abordar una reforma constitucional. No es verdad. La reforma constitucional está hecha, articulada y terminada. Pero para hacer una reforma constitucional, y probablemente será algo que tengamos que abordar en la siguiente legislatura, tenemos que estar seguros de dos cosas: que existen los consensos suficientes para que eso no sea una ruptura y que se haga por los procedimientos legalmente establecidos. El romper el consenso nos lleva a malos resultados. Dos experiencias. La Constitución del 78, yo fui diputado constituyente, que se celebró por acuerdo de todas las fuerzas políticas y que ha sido la primera Constitución española que ha durado el tiempo que ha durado y con los resultados que ha durado. La experiencia contraria fue el Pacto del Tinel, intentar modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña ignorando a una de las fuerzas políticas más importantes en Cataluña y en España, que era el Partido Popular. Por tanto, reforma constitucional sí, con consenso amplio sí, sabemos qué es lo que queremos reformar y para qué lo queremos reformar, y a través de los procedimientos establecidos, que en eso consiste la seguridad jurídica y la civilización. Eso es exactamente lo que hizo Ibarretxe y eso es exactamente lo contrario de lo que está haciendo Mas. Materia de lengua y cultura, créanme que me ha preocupado enormemente el tema. Y yo hago solo algunas preguntas. Hablo de como umbral de su libro, en un libro que aparecerá muy pronto, que se llama Todos los cielos conducen a España, cartas desde un avión, en que yo me carteo con distintas personas y Cataluña es un elemento central. Y digo, ¿podría alguien explicarme por qué han de ser menos míos un gerendense como Espriu o un ampurdanés como Pla de lo que lo son un vizcaíno como Unamuno o un granadino como Lorca? ¿O por qué he de sentir menos propia la arquitectura de Gaudí que la de Zuazo, la música de Casals que la de Falla, o la pintura de Mir que la de Gutiérrez Solano? Más Cervantes en los términos que he dicho. Probablemente una ley de régimen lingüístico del Estado que consagre el derecho de cualquier ciudadano español a dirigirse a cualquier administración pública, incluida la central, en lo que es su lengua. Probablemente permitir una enseñanza de todas las lenguas cooficiales en el sistema obligatorio español. Y estamos estudiando lo que se hace en Suiza, se ha hecho en Bélgica y lo que se ha hecho en Canadá. Sistema de financiación autonómica. Aquí me voy a detener 3 minutos. El sistema actual, lo he apuntado antes, alienta a gastar lo más posible porque los ciudadanos no perciben que están pagando por ellos. Me van a permitir una anécdota personal. Cuando yo estaba en Bruselas, y he pasado 17 años de mi vida allí,
la basura se recogía 2 días a la semana. Los bruseleses decían con razón que eso era una porquería y que había que recogerlas más. Y el ayuntamiento contestó que eso estaba muy bien, siempre que la tasa de basura se multiplicase por 3. Los bruseleses entendieron que no era tanta cochinada lo de mantener la basura así, y así hemos seguido. Y de lo que se trata es mantener un sistema fiscal que embride el crecimiento exorbitado de la presión fiscal. Que sean los propios contribuyentes los que digan si están dispuestos a pagar por lo que reciben o no les gusta lo que reciben. Si están dispuestos a gastarse el dinero en representaciones en el exterior de la Generalitat cuando tienen abiertas las puertas de las embajadas, consulados, oficinas comerciales españolas, Instituto Cervantes, si eso es razonable o no. Y los 3 principios sobre los que se basa son los siguientes. El principio de corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera, que es sustituir el modelo de reparto de la recaudación fiscal por el modelo del reparto de impuestos. En la actualidad, las haciendas autonómicas participan en un porcentaje determinado en impuestos que establecen, gestionan y recaudan otros. Lo que pido no es la repartición de la recaudación, sino la partición de impuestos. Cada uno con sus impuestos, cada uno con su cesta y cada uno con su responsabilidad para no acabar tirando con la pólvora al rey. El segundo principio al que se refería ayer también Albiol es la igualdad de los españoles. Una nación es siempre un conjunto de hombres iguales y en derechos y obligaciones. Y los servicios esenciales, en los niveles que nos podamos permitir, tienen que ser los mismos en Badalona que en Almería. Y estoy hablando de educación, sanidad, servicios sociales, pero podríamos añadir otros. Y esos servicios tienen que ser firmados, financiados, garantizados por la Administración Central. Cuando empieza el año, se dice a las haciendas autonómicas, esto está pagado. ¿Con qué impuestos? Con aquellos que no se pueden descentralizar, porque la descentralización supondría crear distorsiones en el mercado y van en contra de la armonización. El Estado, por tanto, se debería reservar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que grava el ahorro y que grava los rendimientos empresariales, que tienen que ser igual a sociedades, nada más. Sociedades, IVA y, dentro de los impuestos especiales, el impuesto de derivados del petróleo. Las comunidades autónomas podrían financiar, ofrecer aquellos servicios que no consideremos esenciales, las representaciones en el exterior son un buen ejemplo, o mejorar el nivel de prestación, la ratio alumno-profesor, por ejemplo, pero eso se lo tendrían que pagar ellas. ¿Cómo? Con los impuestos que podrían ceder. Es un modelo de aproximación que yo expliqué en el 94, hay que hacerlo con calculadora, pero la idea es que podrían disponer del impuesto sobre la renta, salvo el que grava el ahorro y los rendimientos empresariales, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y dentro de los impuestos especiales, aquellos que al consumidor nota más, el alcohol y el tabaco. Y tendría además las comunidades autónomas lo que se llaman precios impositivos, que son los que más sirven para que el contribuyente que tiene que rascarse el bolsillo sepa por qué está pagando y para qué. Si alguien quiere las carreteras iluminadas como en Bélgica, no tiene más que poner un peaje. Si alguien quiere modificar o alterar el nivel mínimo que nos podemos ofrecer todos los españoles, no tiene más que explicarle a sus beneficiarios lo que quiere ofrecer y lo que les cuesta para que ellos tomen una decisión democrática. Corresponsabilidad, igualdad de los españoles, y el tercer principio es el de solidaridad. Porque esto, en términos de geografía del agua, es sustituir un sistema de transferencias que vienen del centro por un sistema de explotación de los acuíferos. Eso está muy bien, salvo aquellas comunidades que dicen que mis acuíferos son más modestos. Entonces hay que ir al tercer principio, el de solidaridad. Porque también he dicho que una nación es una reunión de hombres iguales sin derechos, pero también la nación es un entorno de solidaridad. Y hay que completar aquellas comunidades autónomas cuyo esfuerzo fiscal fuese claramente insuficiente, con un límite. Y entonces nos ponemos a hablar de ordinalidad. Y finalmente, el último apunte es que lo mejor está por venir.
He dicho anteriormente que el programa del Gobierno se ha basado en 3 principios: la consolidación fiscal, el saneamiento del sector financiero y las reformas estructurales. Y todo eso lo que ha producido es un cambio revolucionario de modelo económico, que va a ser el modelo económico del futuro. Estamos hablando de pasar de un modelo basado en la deuda y el ladrillo a un modelo basado en la neurona y el sector exterior. Y eso favorece a todos, pero favorece especialmente a Cataluña y a Valencia. Y porque creemos en ese modelo, y es un apunte, lo que estamos haciendo en la Unión Europea es intentar reducir los costes que hacen menos competitivas a nuestras empresas. El crédito, porque pagamos créditos más altos que los demás con la unión bancaria. El energético, con las infraestructuras energéticas que pasan precisamente por Barcelona. España podría suministrar el 50% de la energía que traemos de Rusia solo y conectándonos con Francia y aprovechando los 2 gasoductos que tenemos con Argelia y con nuestras 7 estaciones de gasificación. Y los costes logísticos para aprovechar la nueva geopolítica que vendrá determinada por el aumento de Suez, nuestros puertos, nuestros aeropuertos y el corredor mediterráneo en que catalanes y valencianos estamos tan unidos. Concluyo ya con unas ideas muy simples. No se entiende a Cataluña sin España, ni a España sin Cataluña. La identidad española es plural e inclusiva. No hay una única forma de ser español. El respeto a la diversidad y a la singularidad no debe ser arma de separación como símbolo de riqueza de país plural. Unidad no es uniformidad. La secesión exilia a los que no comulgan con su propuesta y hace extranjeros en su propio país, dividiendo a los catalanes entre buenos y malos. El 27 de septiembre, cuarta y última conclusión, es la oportunidad, probablemente una oportunidad única, para cerrar una etapa de inestabilidad y de fractura social, así como para elegir una administración catalana que se ocupe plenamente de resolver los problemas que importan a los catalanes. No sé si mis palabras han sido acertadas o no, pero créame, salen del corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Empezamos por las preguntas. Y le parece con esta de Nicolás de Salas, que dice que está de acuerdo con la sinrazón del independentismo, pero siendo evidente, por desgracia, el enfrentamiento, ¿no cree, le pregunta, que no es ni diplomático ni eficaz entre hermanos de sangre quedarse inmóviles sin buscar y solventar el problema expuesto o sin sanar las heridas aparentes? Y finaliza diciendo, el derecho constitucional también nos da propuestas de solución si hay voluntad política. ¿Hay voluntad política? Me va a permitir que, saltándome el orden, porque he hablado antes de Estados Unidos, como esa es la noticia de Talk of the Town, que se dice en inglés, leer una sentencia que se llama la Texas versus White, que es nada menos que de 1869 y que explica y explicará la postura de los Estados Unidos. Es una sentencia en que el tribunal se interroga sobre la admisión del derecho a la secesión de Texas. Y en esta sentencia se afirma lo siguiente: la unión de los estados nunca fue un vínculo permanente, artificial y arbitrario, sino forjada en un origen común, etc. En segundo lugar, la unión es perpetua, indisoluble. El objetivo de la Constitución es formar una unión más perfecta. En tercer lugar, la perpetuidad e indisolubilidad de la unión en modo alguno implica la pérdida de existencia diferenciada o individual o el derecho a los estados al autogobierno. En cuarto lugar, cuando Texas se hizo uno de los Estados Unidos, entró en un vínculo indisoluble. La unión entre Texas y los otros estados fue tan completa, tan perpetua y tan indisoluble como una, etc. En quinto y último lugar, consideradas como decisiones sometidas a la Constitución,
el decreto de secesión adoptado por la Convención de Texas y ratificado por una mayoría de ciudadanos de Texas y todas las leyes de su órgano legislativo que pretenden dar efectividad al decreto fueron nulos de pleno derecho. Por tanto, yo felicito la reunión con el 1,1% de los representantes de los Estados Unidos, pero recuerdo que todos los representantes de Estados Unidos se mueven por la Constitución e interpretación de la Constitución. Dicho eso, es obvio que el Gobierno, desde el primer momento, ha querido entablar un diálogo que resolviese este problema. Y probablemente el problema pasa por una reforma constitucional, como he dicho, y por un sistema de financiación autonómica diferente. Pero para dialogar las dos partes tienen que querer dialogar. Y tengo que decir con toda claridad que cuando el presidente Mas plantea un pacto fiscal, sabe que eso es una condición de imposible cumplimiento, porque el pacto bilateral solamente está amparado para los territorios forales en la disposición adicional primera. Cuando se lo expliqué yo personalmente, que había que llegar a un resultado parecido respetando la multilateralidad, una reunión de todos, eso ya no interesa. Se planteó el pacto fiscal sabiendo que por ser inconstitucional el Gobierno no podía ceder, para tener la excusa para declarar la independencia, pedir la independencia, que era el objetivo final. Y yo suelo poner un ejemplo muy gráfico. No podemos, querido José Luis, discutir cómo reformamos el estatuto de la comunidad de vecinos con un señor que lo que tiene es una antorcha y quiere prender fuego al edificio en su totalidad. Por tanto, después del 27, y espero que las cosas se calmen y que el resultado sea el que el sentido común determina, habrá que hablar. Si este problema es un problema eterno, el entendimiento entre partes de una organización compleja no termina nunca, pero vamos a hablar con buena voluntad, con sentido del diálogo y discutiendo lo que es posible y no es posible, y lo que no es posible. Si yo ahora plantease que la solución de España sería formar el 51 Estado de la Unión Americana, pues digo, oye, usted, eso está muy bien, pero en fin, como no está, no es lo que le diría el torero, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Diálogo sí, pero diálogo dentro de unas reglas y diálogo con ánimo de llegar a una solución de concordia, no establecer un diálogo con ánimo de buscar una excusa para romper. Tony Molina dice: los que confiamos en el Gobierno de España sabemos que no habrá declaración unilateral de independencia. Me gustaría, por tanto, con mi pregunta, reflexionar más allá del 27 de septiembre. Muchos catalanes y ciudadanos de Cataluña sufren constantemente la presión nacionalista que en todos los casos es agotadora. ¿Cuál será la política o estrategia del Gobierno a medio y largo plazo para acabar de raíz con esta problemática? Corrijo la pregunta. Es posible. Si el voto va en sentido contrario al que yo deseo, que sí haya una declaración unilateral de independencia. Lo que es seguro es que el Tribunal Constitucional, de acuerdo con su doctrina, declara nula y pleno derecho, como en Texas versus White, esa declaración unilateral de independencia, y que por tanto no producirá efectos jurídicos. ¿Qué es lo que el Gobierno tiene que hacer? El Gobierno tiene que gobernar. El Gobierno lo que tiene es que buscar soluciones a los problemas. He hablado si hay que discutir de una reforma constitucional y se logra el consenso necesario entre todas las fuerzas políticas. Es absolutamente posible, viable y deseable una reforma de la Constitución que además incluya los temas a los que me he referido anteriormente, muy especialmente a la lengua y la cultura. Cambó decía que el alma de un pueblo es su lengua, por tanto es un tema que tenemos que tratar con enorme respeto y con enorme cariño. Siempre he dicho que todas las lenguas tienen derechos, el derecho a ser enseñada, expandida y protegida, y tenemos que buscar un sistema de financiación. Eso es lo que tenemos que hacer para encajar, pero las dos partes. Ayer, en un acto de este mismo foro en Madrid, Xavier García Albiol comparó a TV3 con la TV venezolana. ¿Le han causado, le preguntan, algún disgusto diplomático de estas declaraciones? ¿Asistirá? Esta es otra pregunta. ¿Qué opina del voto de TV3, del veto de TV3 al exministro y expresidente José Borrell, que iba a presentar hoy su libro Cuentas y cuentos de la independencia? También le preguntan si usted ha leído ese libro. Todavía.
no me ha costado, todavía no he tenido ninguna llamada desde Venezuela, pero no desesperen, la tendré. En segundo lugar, es característica de todos los movimientos nacionalistas, y yo distingo siempre lo que es el patriotismo del nacionalismo. Yo digo que soy un patriota porque tengo pasión por España, pero no soy un nacionalista porque nunca me he negado a ceder competencias a organizaciones institucionales como la Unión Europea. Creo en los Estados Unidos de Europa, por tanto no se me puede acusar de nacionalismo. Estoy dispuesto a ceder a que España ceda todas las competencias que se gestionen mejor a nivel europeo que a nivel español. Pero la característica de todos los nacionalismos es el intento de imponer un pensamiento único en términos dogmáticos. Es la distinción casi teológica entre virtuosos y pecadores, y el que no comulga con el pensamiento único es pecador, y por lo tanto el menor derecho que tiene, desde luego no lo tiene, es a lo que ellos consideran escándalo público, que es a exponer sus propias opiniones cuando no coincidan con las suyas. TV3 es perfectamente coherente con ese modelo de pensamiento único que impregna todos los nacionalismos, pero ahí roza una práctica que es casi totalitaria. Ministro, ¿qué valoración hace usted? He leído las 20 primeras páginas, no me he dado tiempo a más del... Pero sé lo que dices, el tema de las balanzas fiscales, y pues me lo ha contado. ¿Qué valoración hace, ministro, de la declaración institucional hecha ayer por la COE, que muchos consideran tardía, advirtiendo de los perjuicios de la independencia para Cataluña y España? Yo, como buen cristiano, hago examen de conciencia todas las noches, y si algo creo que debemos acusarnos es que hemos llegado tarde. Hemos dejado durante mucho tiempo que el pensamiento secesionista se expandiese sin contraposición argumental. Yo he intentado hacer lo que he podido, pero creo que debemos estar más presentes y debemos buscar el combate en el terreno de las ideas. Es decir, yo siempre he dicho que estoy perfectamente dispuesto a discutir si es verdad o no que una declaración unilateral de independencia deja a Cataluña fuera de la comunidad, si es verdad o no que deja de la Unión Europea, y cuáles son las consecuencias económicas de una Cataluña independiente fuera ahí. Pero no quiero discutir en términos de mística, de magia o de retórica, quiero con números, o sea, que se me explique lo que supondría para las exportaciones la pérdida de competitividad, el establecimiento de aranceles con las otras Españas, con la Unión Europea, la pérdida de competitividad que supondría el quedar fuera de los 130 acuerdos preferenciales que la Unión Europea tiene con el mundo. ¿Cómo podrían pagar una deuda pública si no tienen los mercados cerrados? El Fondo Monetario Internacional no tendrían acceso, por no ser parte de Naciones Unidas, y no tendrían acceso a las inyecciones de liquidez del Banco Central. Porque quiero, y aprovecho la ocasión, no lo he dicho antes, para decir, cuando hablamos de financiación de comunidades autónomas, estamos diciendo parte de la verdad. Es decir, lo que ha hecho el Fondo de Proveedores, lo que ha hecho el Fondo de Liquidez Autonómica y lo que ha hecho el Fondo a través del Fondo de Garantía de Depósitos y del FROP para ayudar a las entidades financieras catalanas, lo encontraré en algún momento, la cifra, pero son unas cifras realmente importantes. Es verdad que el sistema de financiación ha sido malo, y lo es, pero no es menos cierto que la Administración Central ha tenido que cubrir muchas de las deudas que tenía la Generalitat de Cataluña, que tenía cerrado el acceso a los mercados a coste cero, y eso ha supuesto un ahorro de intereses enorme. Cuando hablemos del sistema de financiación, digamos lo que está mal, pero reconozcamos también lo que está bien, y en algún momento encontraré las cifras. Jacinto del Amo le pregunta, ministro, ¿a qué se debe el hecho de que calen en Cataluña eslogans tan interesados como el de España nos roba? Hay otras preguntas. Dicen, en una hipotética independencia, ¿sobre qué bases se negociaría la deuda de Cataluña con España y su parte en la deuda que España tiene contraída para Cataluña con instituciones internacionales? ¿Cómo se enjuagarían en este balance la deuda histórica que reclama Cataluña a España? Vamos a haber encontrado las cifras cuando hablaba de relativizar los perjuicios que el sistema de financiación ha producido, que es verdad, insisto, el sistema de financiación es malo y hay que cambiarlo.
Entre el año 2013 y 2015, el Fondo de Liquidación Autonómica y el Plan de Pago a Proveedores, entre el 2013 y 2015, han llegado aquí al 49.300 millones de euros, el 30% del total. Para saneamiento de entidades financieras, el FROP y el Fondo de Garantía de Depósitos han desembolsado 13.221 millones de euros. Luego, hay que decir, el sistema de financiación es malo, pero la Administración Central ha estado al quite e intentar, como era su obligación, ayudar a una comunidad autónoma que era incapaz de financiarse a sí mismo porque los mercados no le creían. Y luego la pregunta, vuelvo a las campanas, no va a haber independencia de Cataluña, por tanto no hay que negociar la deuda en ningún caso. Si hay que hablar de deuda histórica será, y eso lo haré yo también como valenciano, en términos de revisión del sistema de financiación autonómica, intentar evaluar cuál ha sido el perjuicio que ha sufrido Cataluña y Valencia en este caso por un sistema de financiación que yo considero injusto, que no se ha podido cambiar porque estábamos en una situación de crisis económica, pero que hay que cambiar urgentemente. Vamos a cambiar, si le parece, de tema. Cristina Pardo, de La Sexta, le pregunta qué ha cambiado para que al principio el Gobierno hablara de efecto llamada y de goteras en el asunto de los refugiados y ahora acepten acogerles sin límites. Vamos a ver, si de algo estoy orgulloso como ministro de Exteriores y como responsable de la marca España, es de la respuesta solidaria que ha tenido la sociedad española ante este fenómeno. Ahora probablemente lo que nos toque es intentar ordenar las distintas iniciativas de solidaridad que se han producido. Siempre he dicho que España es el país más solidario del mundo. Somos el primero, por citar una cifra, en trasplante de órganos, y nuestros cooperantes están haciendo una labor gigantesca. Segundo, el problema cuando se produce un naufragio es que hay que intentar salvar a todos los que están en el agua, pero para eso tienes que tener los botes de salvamento preparados y tienes que tener los medios para atenderlos en condiciones. Yo me encontré, para citar el tema náutico, con el Costa Concordia. Y lo primero, aprendí mucho entonces. Lo primero es que había que rescatar a gente. La primera medida era que había que buscar las medicinas que necesariamente tenían que tomar. Me acuerdo el tema de la insulina para la gente que tenía diabetes. Pero al mismo tiempo tuvimos que tener preparada en Italia unos alojamientos dignos. Y tuvimos que tener preparados unos aviones para traerlos a España. Entonces, lo que estoy diciendo ahora es, eso requiere medios económicos y requiere orden. Y eso es lo que el Gobierno está haciendo. No ha cambiado nada. Pero hay que distinguir lo que es urgente de lo que es importante. Lo urgente es salvar a esta gente. Y yo vengo alertando de que esto se iba a producir. Yo he sido de los pocos que ha estado en Zatari, en un campo de refugiados en Siria, y he estado en los campos en Jordania, perdón, he estado en Líbano, y dije, o atajamos la crisis de Siria, o esto va a provocar un vacío que va a ser llenado por los terroristas de Daesh y va a provocar una situación de emergencia impresionante. Siria tiene 22 millones de habitantes, 11 millones de desplazados internos, a los que no llega la ayuda humanitaria por la situación de conflicto, no pueden llegar, y 4 millones de refugiados. Las cifras que estamos hablando son gigantescas. Si suma usted eso a las cifras en Irak, en Líbano, en Yemen, en Somalia, en Mali, en República Centroafricana, verá usted que el problema es de primera magnitud. Y cuando el problema es de primera magnitud, resuelto lo urgente, que es atender las necesidades de esta gente que se está muriendo, es una política integral de asilo y de integración, que tenga en cuenta todos los factores y que dé una solución global. Una cosa es la emigración, la gente que viene porque se muere de hambre, que es un fenómeno, y otra es el asilo, es la gente que viene porque son objeto de una persecución política, étnica o religiosa. El asilo es un derecho, no es negociable. Hay que conceder el derecho a toda la persona que reúna las condiciones a las que me he referido anteriormente. La inmigración no lo es. Hay que resolver el tema de las cuotas con los parámetros que sean justos. Empieza todo el mundo a admitir que lo que decíamos nosotros es bastante razonable, que hay que tener en cuenta cuál es la situación de desempleo de un país. No es lo mismo un país que tiene un 22% que el que tiene un 3%.
porque lo primero que hay que hacer una vez que se terminen las ayudas, que por definición son temporales, es que tengan un medio de vida para atender a su familia y a sus hijos. Cuotas. Hay que definir quién es refugiado y quién no. Y aquí hemos llegado a una solución un poco de brocha gorda, que es países seguros y países no seguros. ¿Quiere eso decir que todo el que venga de un país que no se considere seguro lo está haciendo porque es perseguido? ¿O también puede que, aprovechando eso, vengan gente que no está perseguida pero quiere mejorar su suerte, lo cual es legítimo? ¿Dónde empieza y dónde termina la lista de países seguros? Porque ahora estamos hablando de Siria y Eritrea, pero he citado otros casos, ¿por qué no los otros? Y hay, en tercer lugar, que hacer una política de asilo global y europea que armonice las legislaciones nacionales, porque no puede ser que cada país esté ofreciendo condiciones diferentes. Pero ese tema, el tema del asilo, va a ser capital. Y tenemos que terminar con las raíces del problema. Hay que terminar la guerra en Siria, como hay que terminar la guerra en Libia. Y hay que apuntalar la solución en Mali. Hay que acabar con la situación de conflicto en Sudán del Sur y hay que acabar con la situación de conflicto en Somalia, por citar algunos pocos. Pero vamos, insisto, a resolver las necesidades de esta gente, que es lo más urgente, y abordar el tema más importante que Europa lleva tardando en resolver más de 10 años. 1999 fueron las últimas disposiciones sobre asilo y la Convención de Ginebra es muy anterior. Artur Figueres le pregunta, ministro, si se imagina usted al Reino Unido fuera de la Unión Europea y si llegará a celebrarse el anunciado referéndum. He empezado por la cita evangélica diciendo que la verdad os hará libres y, por tanto, sí voy a decir, es posible. Es posible. Creo que el Reino Unido, es una cuestión que ellos han decidido así, ha cometido dos errores importantes. Aprovechando que no existe una constitución escrita, el permitir un referéndum de secesión en Escocia, Westminster de Holy Road, y en segundo lugar el convocar un referéndum sobre la pertenencia o no en la Unión Europea en un momento extraordinariamente difícil. Las consecuencias de la crisis, la situación de Grecia, la situación de inmigración. Yo no estoy seguro que el Gobierno pueda ganar ese referéndum. Si se produjese, si el referéndum fuese negativo, el Reino Unido abandonaría la Unión Europea. Y entonces la pregunta no es, en política uno no se sienta en el tendido y dice lo que va a pasar, hay que prever qué se hace. Y lo que yo creo que hay que hacer es dar un acelerón en la construcción federal de la Unión Económica y Monetaria. La salida del Reino Unido tiene que ser compensada por una declaración y por unos hechos que demuestren que estamos decididos a seguir juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que renunciar, a que hablamos de soberanía, a mucha soberanía nacional. Que tendremos que aceptar que las disposiciones, las recomendaciones de Bruselas sobre déficit, deuda, reformas estructurales sean obligatorias. Tendremos que poner en marcha la solidaridad europea con los eurobonos, una especie de FLA a nivel europeo. Y tenemos que poner en marcha programas de crecimiento y de desarrollo mucho más ambiciosos que el programa Juncker. La respuesta es que el Reino Unido puede abandonar, la respuesta es que Europa tiene que dar un salto para avanzar y dar la señal de que estamos decididos a estar en eso y que vamos hacia los Estados Unidos de Europa. Si el Reino Unido abandonase, que yo no lo deseo, la Unión Europea, el papel que España podría jugar en las relaciones transatlánticas, especialmente ahora que estamos discutiendo lo que se llama el TTIP, el Tratado de Comercio e Inversión con los Estados Unidos, sería fundamental. Y España podría aspirar a convertirse en socio privilegiado de los Estados Unidos en este lado del Atlántico. Cristina Alamo le pregunta si ha habido avances significativos en el diálogo bilateral con Londres sobre Gibraltar. Con Gibraltar lo que se ha producido desde el primer momento es fijar las reglas del juego. Y las reglas del juego fueron que hay que abordar, Reino Unido no ha querido, pero nosotros seguimos insistiendo en ese tema en cada una de las resoluciones en Naciones Unidas, es que es un programa de descolonización que se resuelve aplicando el principio de integridad territorial y no el principio de autodeterminación, como decía la Constitución del 69, que fue condenada por Naciones Unidas.
En segundo lugar, lo que hemos dicho es que no aceptábamos el foro tripartito que aceptó el gobierno anterior, que sentaba en la misma mesa y en igualdad de condiciones a Gibraltar, al Reino Unido y a España. Los temas de soberanía se resuelven entre el Reino Unido y España, que es lo que dice el acuerdo Bruselas y Lisboa. Y los de administración ordinaria, si se quiere hablar, tendrá que ser en igualdad de condiciones, en paridad, o 2 o 4, siendo la cuarta parte el Campo de Gibraltar, el Ayuntamiento de Algeciras, de la Línea, lo que quiera, pero en ningún caso podemos reconocer a Gibraltar el estatus que tiene el Reino Unido y España. Y desde el punto de vista económico, hemos controlado el contrabando de tabaco, hemos denunciado el régimen fiscal de Gibraltar en 2 comisiones, como ayuda de Estado y como buenas prácticas, porque el régimen fiscal es que el impuesto de sociedades grava con un 10% los beneficios que derivan de actividades en el Peñón, pero no fuera, es un offshore. Tienen una tasa de juego del 1% cuando nosotros tenemos del 20%, y estamos denunciando todas las prácticas medioambientales en este tema. Pero si ya que empalmamos esto, si el Reino Unido abandona la Unión Europea, empezaremos a hablar. Francisco Ribó dice: han pasado ya 8 meses y medio desde que España entró de nuevo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué es lo más importante que se ha logrado en este tiempo y qué nos queda por conseguir de nuestras prioridades iniciales, tan bien presentadas en su día? Y otra pregunta que no tiene relación directa, pero de algún modo sí: durante su mandato se ha aprobado por fin, después de muchos años de debates, un nuevo marco jurídico y doctrinal de la política exterior española, la Ley y la Estrategia de Acción Exterior. ¿Ha merecido la pena tanto esfuerzo? ¿Puede dar algún ejemplo concreto de avances gracias a este nuevo marco? En Naciones Unidas nosotros creo que fuimos el primer país que hicimos la campaña sobre un programa escrito de lo que queríamos hacer. Y cuando fuimos elegidos hicimos otro programa escrito de, siendo ya miembros, a qué nos comprometíamos. Y ese era un compromiso que hemos adquirido con todos los países de la comunidad internacional que nos apoyan. Hemos conseguido, en primer lugar, que España sea lo que se llama el pen holder, el que redacta el tema de la ayuda humanitaria a Siria, tan de moda en estos días. Hemos conseguido presidir el Comité de Sanciones en materia nuclear. Hemos conseguido presidir el Comité de Sanciones sobre Irán. Por eso he estado en Irán ahora y, por tanto, eso nos da una enorme importancia. Vamos a plantear en Naciones Unidas el cambio de lo que se llama la Resolución 1345, que es el papel de la mujer en la solución de conflictos. Lo presidirá el presidente del Gobierno. Vamos a presidir el debate sobre Oriente Medio, y ahora estamos hablando con nuestros socios de qué es lo que podemos hacer para impulsar un proceso que está parado. Y vamos a plantear, hemos redactado ya una de las iniciativas más importantes que las Naciones Unidas puedan aprobar, que es una Corte Penal Internacional específicamente dedicada al terrorismo. En este momento la Corte de La Haya no entiende temas de terrorismo, primer punto, y segundo punto, sus resoluciones, en el supuesto de que se ampliase su jurisdicción, no serían reconocidos por los países que no aceptan el Estatuto de Roma. Y estoy hablando de China, de Estados Unidos y de Israel. Por tanto, hay que hacer una Corte Penal especial dedicada al terrorismo y amparada por todos. En África, hasta este momento, nadie ha sido perseguido nunca por delitos de terrorismo. La idea es una idea que viene de lejos. Es de 1937. En 1934 asesinan al rey de Alejandro de Yugoslavia en Marsella y a un ministro se llama Bartú, y se intenta plantear esta corte en el 37, que logra el respaldo de 19 países. Llega la guerra mundial, se para y no hemos avanzado. Todo el mundo está de acuerdo en que algo hay que hacer. No puede ser lo que ha pasado con las niñas en Nigeria o lo que ha pasado con los coptos egipcios en Libia. No puede ser lo que está ocurriendo allí, y por tanto hay que crear esa Corte Penal. Si lográsemos esa Corte Penal Internacional, créame que el esfuerzo valdría la pena. Y ya no recuerdo más iniciativas que hayamos hecho hasta ahora, pero es que acabamos de sentarnos. La Ley y Estrategia de Acción Exterior. La ley. Vamos a ver. A mí me preocupa mucho en todas las actividades de la vida, y mucho más en política, el no decir qué es lo que quiere uno hacer.
Si algo me preocupa de lo que estamos discutiendo, estas elecciones, es que nadie nos dice qué pasa el día después, en el supuesto de que pudiese aprobar una declaración unilateral de independencia, y después cuáles son los pasos. Vamos a aceptar que en un futuro, que yo no adivino, una Cataluña independiente tuviese el reconocimiento internacional y en la Unión Europea. 30, 40 años, el ejemplo de Turquía. ¿Cuáles son los costes hasta entonces? ¿Qué pasa? ¿Quién paga esto? Es decir, eso no está dicho. Ya que vamos a términos náuticos, como hace mi buen amigo Artur Mas, decía Séneca, un catalán de Córdoba, que no hay viento favorable para el que no sabe de dónde va. Y por eso yo he querido definir un marco. Entonces, el marco normativo, hemos hecho la Ley de Acción Exterior, la Ley de Tratados, la Ley de Inmunidades y hemos cambiado el reglamento de la carrera diplomática, que era de 1955. El que venga detrás podrá modificarla o enmendarla. Yo no tuve esa oportunidad porque no tenía nada que modificar, porque no había nada. Y una estrategia de acción exterior es una estrategia a 4 años, en que cuando a mí se me pregunta, ¿van ustedes a bombardear Siria? Lea usted la estrategia de acción exterior y encontrará que hay 3 condiciones: paraguas internacional, autorización del gobierno y aprobación parlamentaria. Cuando me dice ¿qué va a hacer usted en América Latina? Pues cambiamos las cumbres porque se morían y hubo un informe Lagos. Ahí se puede saber lo que uno quiere hacer y entonces te pueden criticar con conocimiento de causa. Porque cuando criticas sin conocimiento de causa, la verdad es que aquí casi todo es gratis. El otro día, una portavoz, no diré quién, dijo que era una vergüenza que yo hubiese estado en Irán sin hablar de los derechos humanos. Hablé con los derechos humanos con Rouhani, con Zarif, con Velayati, y se ha decidido establecer un seminario conjunto para hablar de derechos humanos. Luego, podrá decir que dije tonterías cuando hablé de derechos humanos, pero no que no hable de derechos humanos. Y eso es lo que yo quiero con la estrategia. Y eso es lo que vamos a poner en forma, yo como umbral a mi libro, en ese libro que ya hemos entregado. Tiene 500 páginas, pero se puede leer por partes. Y ahí explicamos. ¿Lo va a editar una empresa catalana? Absolutamente, Planeta. Las mayores editoriales de España. Pues me lo dirá Cregueras esta mañana, pero yo creo que desde luego antes de las generales, por desgracia, es probable que no salga antes de las elecciones del 27 de septiembre. Digo por desgracia porque hay 5 cartas sobre Cataluña. ¿Dirigidas a quién? Yo escribo una carta y alguien me contesta. La primera es Josep Piqué, la segunda me la contesta Pérez de Nanclares, que es un catedrático de Derecho Internacional y está a cargo de la asesoría jurídica internacional, la mejor cabeza jurídica que yo he conocido, en que habla de esto en términos muy jurídicos. La siguiente me la contesta, hago otra carta, me la contesta mi jefe de gabinete, Juanjo Buitrago, que es el que ha presidido el grupo Montserrat, que así se llama el grupo de entusiastas catalanes y no catalanes que nos preocupa el problema de Cataluña, en que nos reunimos de los viernes, y yo le vuelvo a contestar poniendo los puntos sobre las íes. ¿Me permite, señor ministro, que satisfaga la curiosidad de varios periodistas que quieren hacerle una pregunta, tan solo una, a Xavi García Albiol? ¿Perdón? Una pregunta a Xavi García Albiol. Por favor. ¿Qué le parece, le preguntan al candidato popular a las elecciones a la presidencia de la Generalitat, qué le parece que Albert Rivera haya dicho que sería a Ciudadanos al que le correspondería liderar un gobierno alternativo? Pregunta sorpresa. Yo estaba aquí escuchando al ministro. Vamos a ver. A mí la respuesta del presidente de Ciudadanos me sorprende porque creo que pone por encima del interés de la defensa de aquellos catalanes que nos sentimos españoles su ego personal y su yo. La propuesta que lancé, que propuse tanto a Partido Socialista como a Ciudadanos, hacía referencia a asumir un documento, asumir un compromiso en donde en base a 5 puntos quedaba claro que trabajaríamos desde el Parlamento de Cataluña sin orden de preferencia, sin decir quién es el primero, el segundo o el tercero, sino cada uno en su ámbito, que trabajaríamos para defender a los hombres y mujeres que nos sentimos catalanes y españoles. Y a mí esta respuesta me produce pena.
Me produce pena porque pone en evidencia, una vez más, que algunos, en base a su tacticismo, algunos, en base a su estrategia electoral, anteponen sus intereses, anteponen su ambición personal de partido de situarse el primero de la fila, cuando en estos momentos los ciudadanos no nos están pidiendo una carrera a ver quién llega primero, sino que lo que nos están pidiendo es una actuación coherente y responsable en base a unos derechos y a unas realidades que todos venimos defendiendo desde hace muchos años. Gracias, señor ministro. Ya para terminar, y a modo de resumen, ¿qué se juega en España y Cataluña el 27 de septiembre? Brevemente. Primera conclusión muy clara. No va a haber independencia de Cataluña. Segundo, lo que se puede producir es una enorme frustración. Aquí lo que se ha producido ya es una fractura interna en la sociedad catalana y una fractura de la parte de la sociedad catalana que aspira al soberanismo con el resto de las Españas. Si aquí se habla de desafección en el resto de las Españas, en las otras Españas, muchas veces te pregunta la gente angustiada, ¿pero qué les hemos hecho? ¿Qué es lo que podemos hacer para restablecer el diálogo? ¿Qué es lo que se nos pide para restablecer el entendimiento? Porque créame que para nosotros el entendimiento con Cataluña es capital. En tercer lugar, ya se está produciendo una pérdida de credibilidad de España en los mercados internacionales como consecuencia de la inestabilidad política. Es obvio que la apertura de una caja de Pandora como la que aquí se ha abierto es leída por los mercados internacionales y verán ustedes hoy que eso está repercutiendo. Si hubiese una declaración unilateral de independencia, porque esta lista del presidente Mas, que es como el arca de Noé, porque cabe todo el mundo, más la CUP, lograse una declaración de independencia, pues se abriría un escenario de incertidumbre que en los mercados de capitales y en los mercados de inversiones pues sería muy grave, en un momento en que ya tenemos bastantes incertidumbres con China y con la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal. Eso es lo que se produciría, es decir, no va a haber declaración de independencia, se ha producido una fractura interna y una fractura de esa parte de la sociedad catalana con el resto de las Españas y produce una inestabilidad económica que repercute, daña a Cataluña y a las demás Españas. Por tanto, es que yo creo que esta aventura realmente me cuesta ver algún aspecto positivo. Muchas gracias, señor ministro. De nuevo, su intervención en estas tribunas de Nueva Economía Forum ha sido realmente magistral. A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia.